muy buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Vamos a estar en esta sesión con la maestra Nasli Borrego Vázquez. Muchísimas gracias, maestra, por aceptar la invitación de la academia a participar en estos eventos que realmente son de mucha trascendencia para todas y todos, sobre todo cuando tratamos temas tan importantes como la violencia digital. Le agradecemos de antemano que forme parte de esta comunidad académica y que nos comparta toda la experiencia que tiene en lo profesional y en lo académico. Gracias. Bueno, en principio quiero comentarles a todas y todos los invitados que la sesión se grabará. La idea es poner a disposición del público esta información tan valiosa que vamos a tener el día de hoy. Y esto, bueno, sirva como aviso de privacidad en caso de que alguno o alguna de las participantes decida no mostrar su rostro o su voz. Contamos desde luego con el chat para que puedan ustedes en el transcurso de esta charla poder hacer alguna pregunta o comentario. Ya estamos grabando, le damos pues la bienvenida a todos ustedes. Para la Academia Mexicana de Ciberseguridad y Derecho Digital realmente es un imperativo contemplar como uno de los grupos de trabajo el tema sin violencia digital. Y esto lo hacemos de forma permanente en el marco del Día Naranja y la campaña de prevención y erradicación de la violencia contra la mujer. En este sentido, trabaja para abordar esta problemática y generar herramientas de autocuidado, protección, poner al centro de todas y todas las acciones de las niñas y mujeres. Comprometidos con este bienestar de la población y en aras de contribuir con una sana convivencia, tenemos nuestro hashtag sin violencia digital. Y bueno, dentro de las acciones que brevemente les comento que estamos realizando, pues son conferencias como esta, por ejemplo, ejercicios de divulgación, tenemos eventos y acciones de concientización y pues una formación continua y una capacitación que vaya haciendo eco, que vaya formando una nueva cultura de no violencia hacia las mujeres. El tema de hoy es tendencias de violencia digital para 2024. Y pues nos acompaña la maestra Nasli Borrego Vázquez. Ella cuenta con estudios de ingeniería informática, especializaciones y diplomados en gerencia estratégica, derecho informático y actualmente se encuentra estudiando la maestría en ciberseguridad en la UTH Florida. Cuenta con certificaciones internacionales en protección de datos personales, auditoría forense, por parte del Centro de Investigación de Cibercrimen y Ciberseguridad. Es auditora de la ISO 27001, Seguridad de la Información, y de la ISO 9001, Control y Calidad. Además de ello, es perito informático. Maestra, le cedo el uso de la voz y estoy pendiente. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, maestra Guadalupe, muchísimas gracias al maestro Ernesto por la invitación a seguir siendo como una asociada más en el programa de Sin Violencia Digital, que es uno de los programas más necesarios, que sin desmeritar los otros de la parte de la ciberseguridad, y donde vamos a hablar a partir de todos los 25 de cada mes. Vamos a hablar sobre todo lo que tenga que ver en temas de sin violencia digital, que no es solamente tomarlo desde la parte de la academia, sino con otras personas expertas y mostrar qué es lo que realmente está sucediendo, cómo se está desarrollando y cómo podemos mejorarlo. Entonces, voy a empezarles a compartir esta presentación. ¿Me confirman si la ven, por favor? Sí, está bien, okay. Maestra. Ok, perfecto. Entonces, quiero iniciar con una frase que últimamente la estoy utilizando, y es: en el silencio virtual, las heridas de la violencia digital hacia la mujer resuenan más allá de los bytes.
exigiendo una justicia que destierre la sombra de la impunidad digital. ¿Y esto qué significa? Muchas veces la parte virtual se puede tender a que esté más en silencio, que las personas no demuestren qué es lo que está sucediendo, cómo está pasando, qué es lo que hay a nuestro alrededor, haciendo de que todas las heridas que podamos tener con todo este tipo de violencias digital que se están generando, pues cada vez sean mucho más grandes, graves, y que pueden dejar unos resultados bastante catastróficos. Por eso es necesario que nosotros cada vez tomemos más conciencia de saber qué es la violencia digital, cómo está día a día y qué es lo que realmente estamos viendo, ¿ya? Frente a todas las, digamos, las leyes que se están implementando y que podemos seguir en esa lucha de estar contra esta violencia digital. Ahora bien, hay otra frase de una activista que se llama María González, que me gusta muchísimo, que dice, hemos de erradicar la violencia digital hacia la mujer, no solo como una responsabilidad social, sino como un imperativo moral para construir un ciberespacio inclusivo y respetuoso. Y con eso nos lleva a saber cuáles las tendencias en violencia digital en este 2024 en Latinoamérica. Cómo está hoy en día, qué es lo que vamos a ver, cómo lo vamos a notar o qué es lo que vamos a presenciar y que es algo muy necesario que nosotros estemos muy atentos. Ahora bien, en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, define la violencia digital como toda acción dolosa realizada mediante el uso de tecnologías de la información. Esta parte de tecnologías de la información es toda tecnología, todos esos equipos electrónicos que tienen una conectividad hacia el Internet, ¿ya? O que tenga una conectividad entre ellos. Y que el uso de esas tecnologías y la comunicación se pueda exponer, distribuir, difundir, exhibir, transmitir, comercializar, ofertar, intercambiar o compartir imágenes. Y estas imágenes no solamente de parte fotográfica, sino también audios o videos que son simulados de contenido sexual de una persona sin el consentimiento de ella, y que esta puede causar un daño psicológico, emocional en cualquier ámbito, ¿ya? Recordemos también que estos daños psicológicos que podemos encontrar hacia las personas no es solamente una afectación por la agresión, sino también la forma en que se puede utilizar, cómo se puede humillar a esas personas. Y recordemos que esto no es solamente enfocado a las mujeres, sino también a las niñas y jóvenes. Y estamos hablando de niñas a partir de los 6 años que ya están contando con una conexión a Internet y que son ya, o sea, personas que están muy expuestas a tener cualquier tipo de estos, digamos, de estos acosos cibernéticos o de violencia digital. Sin desmeritar también que también podemos contar con infantes, o sea, de la edad de los 0 años, o sea, de meses, hasta los 6 años. Y esto debido a que a estas famosas niñeras digitales que nosotros les hemos entregado a nuestra niñez, y que eso también puede generar un tipo de violencia en lo que vamos a hablar en la parte digital. Vamos a hablar de algunos puntos que son, digamos, muy estratégicos y que es algo que quiero dejarles muy en claro. Quiero dejarles a ustedes un punto el cual tenemos que ser muy conscientes de qué es lo que nosotros estamos observando y cuáles son esos tipos de violencia que nosotros tenemos que prevenir. ¿Listo? Uno de ellos, hablamos de violación a la intimidad sexual.
Y no estamos hablando de una violación de acceso carnal forzado, sino que estamos hablando de una intimidad que desgraciadamente se encuentra en todos los entornos digitales. El sexting no consentido, ese sexting que en muchas ocasiones la mayoría de las personas lo han practicado, pero de una forma consensuada. ¿Y esto qué significa? Que cuando el sexting es consensuado, ahí ya saben cuáles son los límites, saben a qué están expuestos y que si realmente hay un respeto entre la pareja, pues no se difunde digamos, este contenido. Pero están otro tipo de agravantes que hacen de que este sexting sea peligroso. Y esto debido a que cuando hacemos estas prácticas de sexting no consentido, es cuando una de las parejas, ha sido grabada, fotografiada sin permiso y la otra persona lo que hace es difundir ese tipo de fotografías o crear otro tipo de agravantes que pueda hacer que la persona se sienta mal y se sienta agredida. Otro tipo de sexting no consentido que también debemos tener muy en cuenta son cuando son dos menores de edad. Este es un tipo de sexting no consentido, ya porque no se cuenta con la responsabilidad y madurez de portar este tipo de prácticas y pues sostenerlas en los equipos electrónicos. Otro tipo de sexting no consentido es cuando hablamos de que es un mayor de edad y un menor de edad. Este tipo de sexting, a pesar de que ellos lo puedan ver, o el mayor de edad pueda ver, hacerle dar esa confianza al menor de edad de que no hay ningún inconveniente y que sí se puede realizar como pruebas de amor, puede llevar más adelante a otro tipo digamos, de violencia y que pues usualmente es lo que está sucediendo. Debido a este sexting no consentido se deriva otro punto que se llama la sextorsión. Es una extorsión por entornos digitales de carácter sexual. Cuando una de las dos parejas no está de acuerdo o termina con la pareja, hay amenazas de que si no hay una cantidad de dinero o digamos, de constreñir a esa persona de que regresen. Entonces suben estas fotografías o videos en los entornos digitales, humillándola y, ¿por qué no?, dañando el buen nombre y la integridad de esa persona. También este tipo de sextorsión lo conocemos como porno venganza. En algunos países ya lo tienen estipulado como porno venganza, hay otros países que realmente lo tienen como una sextorsión. Y el acoso cibernético, este acoso cibernético que cada vez podemos decir que cobra vidas, más que todo de los menores o las niñas y jóvenes que están en medio de ese tipo de acosos y que hacen de que sean vulnerables en todos los entornos digitales, en todos los ambientes, y sin desmeritar el otro acoso que es el laboral digital, que también lo podemos conocer técnicamente como el móvil, que las mujeres también están siendo expuestas. El uso negativo de la inteligencia artificial es otro de los puntos que han sido muy críticos, que a pesar de que lo vimos a finales, en el último semestre del año pasado, vamos a ver que este año se va a propagar mucho más. Y esto debido a que utilizan fotografías reales con montajes en inteligencia artificial y venden digamos, estas imágenes. También dañando el buen nombre de la mujer, de la niña, de esa jovencita, de su integridad, de su privacidad. Y esto hace que nos pongamos a ver realmente cómo se está manejando esa inteligencia artificial y que a su vez los entes judiciales tienen que estar a la vanguardia de ello, los peritos y toda la parte forense tienen que estar a la vanguardia de ello, manejar, dominar este tipo también de tecnología para
poder ejecutar un proceso. Y que a pesar de que dicen que es muy complejo, que no va a suceder, o sea, que hay mucho anonimato, pues la verdad sí se puede. Y muchas veces eso es lo que el ciberdelincuente cree que de pronto se va a tardar o no van a poder o se van a callar, ¿ya? Esos son los distintos tipos de violencia digital que se van a ver más frecuente en mujeres, jóvenes y niñas durante este 2024, sin dejar atrás los que ya existen, ¿ya? Sin dejar atrás ese grooming, que es el acoso sexual en línea, sin dejar atrás ese tipo de violencia que también la conocemos como griefer, que es el de los videojuegos, pero estos otros tipos de violencia no van a estar como tan relevantes como lo estuvieron en pandemia. Entonces, tenemos que ser más conscientes de lo que realmente nosotros estamos viendo y nosotros estamos utilizando en los entornos digitales. Como punto número 2, en las estadísticas de la violencia de la mujer en entornos digitales en Latinoamérica. Aquí tenemos que ser muy conscientes que la problemática cada vez es mucho más real. Prácticamente es la violencia machista que viven mujeres y niñas en todos los días, en distintos espacios, que puede ser en la calle, en el trabajo, en sus hogares, y que esto no solamente se puede evidenciar en países específicos, o sea, no podemos decir es solo en México, es solamente en Honduras, en El Salvador, por decir nombres de países, ni en Colombia, sino es una problemática total. Estamos hablando de toda Latinoamérica, de que son donde vemos esta problemática bastante fuerte, ¿ya? Y que básicamente no hay una separación en lo que es estar en línea y fuera de línea. Y esto debido a que, de que ya después de esta pandemia que tuvimos en estos 2 años, ya no tenemos una desconexión real. Y a pesar de que ya se han creado leyes de desconexión, leyes de home office, muchas empresas no están llevando a práctica esto, ¿ya? Y esto genera una violencia digital bastante fuerte, ¿ya? Cada vez se usan nuevas plataformas y cada vez vamos a encontrar más redes que fomentan este tipo de violencia digital. Y esto nosotros no podemos decir, es que solamente lo vamos a ver en mensajería instantánea como WhatsApp, es que solamente lo vamos a ver en Facebook. No, todas las redes sociales, y estamos hablando de más de 3.000 redes sociales que existen en el mundo, están todas las mujeres y las jovencitas y las niñas expuestas a esto. Esta violencia digital, quiero hacer también un paréntesis. Muchas veces nosotros nos referimos de que esta violencia digital es solamente, o sea, es frente a ellas, frente a nosotras, estas mujeres que cada día estamos trabajando frente a ellos, estamos siempre en calidad de ser las más vulnerables. Y tenemos que ser muy conscientes de que los géneros, género masculino, la comunidad LGTBIQ, también están dentro de esta problemática. También están dentro de esta problemática de violencia digital. ¿Hay un micrófono encendido? ¿Para que vamos a ver? Gracias. Gracias, perdón, voy a buscar la manera de silenciarlos, maestra. Hay una forma, creo que dice silenciar todos, pero también me dejas mudo a mí. No, por favor, gracias, micrófonos, por favor, apagados. Gracias. Ok, bueno, en datos para reconocer y dimensionar la violencia digital contra las mujeres y las niñas, hay 3 puntos bastante importantes que quiero mostrarles, y es que el 73%
92% de las mujeres en el mundo han estado expuestas o han experimentado algún tipo de violencia en línea. Y estamos hablando de que una de cada 10 mujeres está afrontando una violencia digital, ¿ya? Los estudios sobre la dimensión de género de la violencia en línea indican efectivamente que el 90% de las víctimas de distribución digital no es consensuada en las de imágenes íntimas y que son de mujeres. Y esto nos lleva a pensar que cada vez nosotros vamos a encontrar estas estadísticas más grandes, números bastante fuertes y que hacen de que cada día nos alertemos mucho más, ¿ya? El ciberacoso, vamos a hablar en estos momentos de México. Es un estudio que encontré de la Organización de Naciones Unidas, donde el ciberacoso afecta alrededor de 9.4 millones de mujeres en México. O sea, es bastante, es un número bastante alto, donde nos informan de que las mujeres somos las más vulnerables y que todas hemos llegado a sufrir de acoso cibernético. Y me incluyo, y como dicen en muchas ocasiones, casa de herrero, cuchillo de palo. O sea, nosotras también, a pesar de que trabajamos en contra de dentro de esta problemática, que siempre hemos estado a favor de la protección de las mujeres en línea, vemos que cada vez crece mucho más. Las mujeres entre 18 y 30 años son las más atacadas en espacios digitales. Y esto debido a que este rango de edad, a pesar de que, sin desmeritar de las niñas menores de edad, son las que más se conectan. Son las que en estas edades son las que tienen más redes sociales y que están más expuestas. Y estas exposiciones más que todo lo hacen porque hay redes sociales específicas y ellas se hacen muy presentes en ellas. Y estamos hablando de las más comunes como Facebook, como TikTok. Vamos a encontrar también otro tipo de violencia bastante fuerte en X. ¿Por qué? Porque a pesar de que es una red social de opinión, hay veces estas opiniones nos niegan esa libertad de expresión y nos atacan, generando pues un tipo de violencia y que hoy en día, por lo menos en estos momentos que estamos en la parte de iniciando elecciones, hay mucha violencia digital política. Y es algo que nosotros también tenemos que ser muy conscientes y ser más responsables con lo que nosotros estamos viendo frente a ellas. No seguir alimentando ese tipo de violencia, sino dejarla pausada o seguir derecho. ¿Y esto para qué? Para evitar de que se arme una bola de nieve bastante grande. El 23.9% de la población de 12 años y más que utilizó Internet en 2019 fue víctima de acoso cibernético. O sea, imagínense que ese era un porcentaje en el 2019 que lo vimos un poquito bajo. Entre el 2020 y el 2022 pudimos evidenciar que ese número creció bastante por la pandemia. Y esto se debió a que hubo una mayor conectividad, una mayor ejecución de las redes sociales por el encierro, y esto hizo que se generara más, creciera más esos tipos de violencia a los que ya pues hablamos inicialmente. Las agresiones, la mayoría de las veces, son cometidas por personas conocidas. Estas agresiones, la mayoría de las personas son o los conocidos o los mismos compañeros de trabajo, de estudio, de la escuela, son los que realizan este tipo de acosos, ¿ya? Y esto muchas veces, y hasta en familiares se ha llegado a ver, y esto muchas veces es porque no hay una vigilancia o no hay una buena concientización sobre el buen uso de estas herramientas digitales. Las mujeres se enfrentan más ciberacoso de índole sexual, como insinuaciones sexuales,
que llevamos el 40.3%, y fotos o videos con contenido sexual no solicitado del 32.8%. Y esto más que todo es cuando empezamos a recibir esos mensajes donde si ofrecemos algo nos va a ir mucho mejor, podemos a tener un ascenso o nos van a ayudar con algo, o vamos a tener una retribución económica, o muchas veces cuando nos hacen ese acoso de que si tú haces esto, te va a ir mucho mejor, si tú me haces esto, acompañadas de estos videos de índole sexual, pues hace que cada vez seamos más vulnerables frente a ello. Para las mujeres, el porcentaje de ciberacoso tiende a ser similar en todos los niveles de escolaridad. No estamos hablando de que solamente sea para la parte de la básica o que solamente para las personas que tengan un nivel socioeconómico medio. Esto es para todos. O sea, aquí el nivel escolar y el nivel socioeconómico no tiene absolutamente nada que ver. Así como es una persona que puede estar con carencias económicas, puede estar también una universitaria que esté en la mejor universidad, también puede sufrir de acoso cibernético. El tercer punto son los avances y desafíos en el marco normativo nacional para regular la violencia digital. Y no solamente la nacional. Quise traer como ejemplo otras leyes para ver cómo está México realmente y cómo están estos países de Latinoamérica frente a otros que ya podemos decir existen una ley bastante fortalecida, ¿ya? En México contamos con la ley Olimpia, ¿ya? Que derivó de un acto de violencia digital, de un video, un contenido sexual que se hizo sin autorización en el estado de Puebla, ¿ya? Que se difundió por todos los entornos digitales y que vulneró la intimidad y la privacidad de esta persona. Por ende, a partir de eso, la víctima y organizaciones de la sociedad civil impulsaron esta iniciativa para modificar el Código Penal de la entidad y tipificar dichas conductas como una violación a la intimidad. Y esto es algo que fue fundamental para que otros estados lo tuvieran como ejemplo y poder, digamos, proceder frente a este tipo de conducta que se puede presentar en cualquier parte, ¿ya? En Colombia no existe este tipo de violencia digital, no está tipificada, ¿ya? Ahí en el momento, en el Congreso de la República, pasó a tercer proyecto de ley, desde el 2022 no se ha vuelto a tocar. O sea, desde el 2022 podemos decir que está este proyecto, pero todavía no se ha vuelto a, digamos, a discutir, y menos que el año pasado tuvimos elecciones en Colombia, entonces esto hizo que se retrasara. ¿Y cuál es el objetivo de esta ley que se vio en Colombia? Es adoptar las medidas de prevención, protección y reparación con el fin de asegurar una vida libre de violencias por razón de género en entornos digitales, tanto en el ámbito público como en el privado, y adoptar lineamientos para la formulación de una política pública en esa materia, así como la penalización y agravamiento de conductas frente a este tipo de violencia, realizadamente el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones. Todavía estamos esperando, veremos más adelante qué puede suceder con Colombia. En Argentina ya se promulgó la ley de la ley Olimpia, ¿ya? Fue prácticamente esta ley de Olimpia incorpora la violencia contra las mujeres entre los entornos digitales, ¿ya? Como una modalidad de violencia de género. Y esto se hizo gracias también a esta luchadora, a Olimpia, que llegó a Argentina y defendió este proyecto, y que ya podemos decir
que es una ley desde el año pasado y que ha hecho que ya no se vulnere tanto esta parte de la violencia hacia las mujeres en los entornos digitales. En Ecuador tuvimos en el 2021, fue sancionado en el mes de mayo la Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico Integral Penal para prevenir y combatir la violencia sexual digital y fortalecer la lucha contra los delitos informáticos. Aquí, cuando vimos esta ley, podemos decir que en su momento fue tan completa o es tan completa que toma varios tipos de violencia digital, desde el mobbing, el bullying cibernético, el hostigamiento, el happy slapping, la sextorsión, el streaming, doxing, el outing, el cripshot, deepfake, porn, flaming, entre otros. Y esto ha hecho de que a pesar de que tuvo un primer veto, se pudo salir adelante con esta ley y yo creo que es uno de los grandes logros que también me puedo incluir debido a que estuve dentro de ese proceso y que se luchó bastante para que pudiera salir adelante esta ley y es un ejemplo para todos los países de Latinoamérica. Es una ley que podemos decir que se puede tomar de plantilla, por decirlo así, no de copia y pegado, pero sí como una plantilla para mostrar qué es lo que existe, a lo que estamos expuestas y cómo se debe de penalizar. Y creería yo que esa ley hace que Ecuador sea la pionera sobre esta parte de violencia digital. Ahora bien, ¿cómo podemos contribuir a garantizar una vida libre de violencias para las mujeres y las niñas en el continuum 41 entre línea y fuera de línea? Ok, aquí solamente traigo tres sectores. Y es la primera que traigo es el de las personas. Y esto de que si la persona es víctima, hay que siempre recordarle que esa persona no está sola, que no es culpa de esa persona de que la estén agrediendo por los entornos digitales, que no es culpable de que ella esté en las redes sociales y que haya sido criticada no solamente por su forma de escribir, de hablar, de comunicarse, sino por sus fotografías, por su parte física, ¿ya? Hay que enseñarles a esa persona que no es la única que ha sufrido de violencia digital, no es la única que va pues a pasar sobre este tipo de problemáticas, ¿ya? Tenemos que enseñar a las personas que antes de tomar medidas legales hay que documentar absolutamente todo a través de capturas de pantalla, de las fotos o amenazas antes de eliminarlas o denunciarlas para que sirvan como una prueba. Y esto es fundamental. Muchas veces se dice, no, lo que pasa es que yo lo amenacé, yo lo bloqueé y yo quise eliminar absolutamente todo. Y esto es algo que tenemos que ser más, digamos, más perspicaces que los mismos ciberdelincuentes, ¿ya? Nosotros tenemos que tomar también las medidas que realmente son muy importantes y demostrarles a ellos que nosotros también podemos denunciarlos, nosotros también podemos defendernos, ¿ya? De estos entornos digitales, de esta violencia de los entornos digitales. Utiliza los mecanismos de denuncia de las plataformas para registrar su magnitud y exigirles actuar. Poder obtener los mensajes de amenaza y lograr que las cuentas de los agresores sean canceladas. ¿Ya? Las plataformas tienen en la parte de configuración o de seguridad y de parte de seguridad tienen una parte donde dice denuncias. Estas denuncias nosotros las tenemos que también hacer. O sea, no es solamente hacer la denuncia penal,
sino también frente a las plataformas, y esto para que ellos también tomen las medidas necesarias para hacer el bloqueo de ese usuario, ¿ya? Desindexar. Si se filtra una imagen íntima tuya, hay que solicitar a las intermediarios de Internet, y esto podemos hablar como Google, Yahoo, que la quiten de los resultados de su buscador. Nosotros también tenemos ese derecho. O sea, no es porque no se va a poder. ¿Sí? Nosotros también tenemos un derecho a que nos eliminen de esa parte, ¿ya? Y demostrar que es una imagen que daña o sea, me está dañando mi tranquilidad, ¿ya? Llama al 911 si te preocupa tu seguridad física o la de tus seres queridos, si estás recibiendo amenazas, si tu expareja te está constriñendo y que te está diciendo que si no regresas o te está pidiendo un dinero o si hay una posible, digamos, pornovenganza, hay que llamar y denunciar de inmediato. Si nosotros ya sabemos quién es la persona, es decir qué es lo que está sucediendo con esa persona, el por qué lo está haciendo y denunciarlo, ¿ya? No compartas contenidos que ataquen o agredan a las mujeres y las niñas. O sea, no seamos esa cadena también, de que nosotras también debemos ser más responsables y no alimentar esa agresión. De que si nosotros vemos un contenido en las redes sociales sobre esto, es mejor cortarlo, eliminarlo y denunciarlo y reportarlo. ¿Ok? En la parte de gobierno, tenemos que elaborar e implementar protocolos y códigos de conducta internos y externos especializados, que sean claros y eficientes para el funcionario público encargado de hacer cumplir la ley, que abordan la violencia en línea contra las mujeres y las niñas durante una emergencia. Esto es muy necesario. ¿Y esto debido a que no todos los estados cuentan con estos protocolos y estos códigos de conducta? Digamos, en el sector salud, en el sector educativo, en muchas, y en la mayoría, podemos decir que es un porcentaje alto, no tienen estos protocolos de cómo actuar, de qué hacer si tengo a una niña o un adolescente que está sufriendo de acoso cibernético, de violencia digital. ¿Qué hago? Solamente le digo a mamá y por favor, ustedes verán qué hacen. No, hay que crear estos protocolos, hay que crear estos códigos de conducta, hay que ser muy consecuentes de que si nosotros estamos en esa lucha apoyando en la parte de gobierno, pues nosotros también como parte de gobierno tenemos que crear este tipo de protocolos para que cada vez las mujeres tengan esa confianza de saber qué hacer en el momento de y cómo actuar frente a las instancias, ¿ya? Entonces, es muy necesario. Continuar invirtiendo en agentes de justicia especializados en abordar la violencia en línea con enfoque de derechos humanos y género. Hay que seguir fomentando la educación en contra de la violencia digital. Estar a la vanguardia de qué es lo que está sucediendo con otros países, cuáles son esos convenios que hoy en día se tienen vigentes, cuáles son esos convenios que nos puede ayudar frente a una investigación, qué personal puedo contar yo en el caso de una agresión en línea, ¿ya? Entonces, si me llega una denuncia, ¿cómo yo puedo proceder? ¿Cómo puedo despachar? ¿Cómo puedo darle la seguridad a esa demandante de que vamos a seguir con su investigación y no se va a quedar en el escritorio, ¿ya? Informar a las personas usuarias de Internet sobre los protocolos, dónde denunciar casos de violencia contra mujeres y niñas en línea, facilitada por las TIC. Desgraciadamente, hay poca difusión. Sí podemos encontrar difusión, pero no la que realmente esperamos y que necesitamos que sea una información más certera y que sea una sola. No es que en el estado tal solamente tenemos este número, en el otro estado tenemos solamente este otro número.
Tenemos el 911, pero no sabemos cómo, a quién despacharle este tipo de denuncia, ¿ya? Tenemos que ser más consecuentes con este tema, generar estos protocolos que ya les había dicho inicialmente, y cómo poder denunciar. Y esto no es solamente que salga en la parte de Internet, que muchas veces nadie se mete en las páginas del gobierno, sino también en todos los medios de comunicación. Y que así como se publicita ventas de lo que se está haciendo con otras campañas, pues también es bueno invertir en publicidad mostrando cuáles son los mecanismos que se tienen, cómo poder denunciar y que la mujer sienta y las niñas sientan esa protección realmente por parte del gobierno. Y como les digo, no es solamente México, es a nivel latinoamericano. ¿Ok? Reforzar las directivas existentes para abordar la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en línea y la pornografía infantil, que ya hoy en día no hablamos de pornografía infantil, sino que ya tocamos el tema como pornografía material de explotación o material de abuso sexual en niñas, niños y adolescentes. Entonces, es algo que nosotros tenemos que también ser muy claros, qué es lo que está sucediendo con estas líneas, cómo se está investigando, qué personas o qué, digamos, qué especialistas de investigación están realizando, toman estas denuncias y cómo hacerles el seguimiento, ¿ya? La violencia digital no solamente se aborda en nuestros entornos digitales, hay mucha violencia digital que se lleva al día a día, se lleva en persona, como son esta parte de explotación sexual y el material de abuso, como también la parte de explotación comercial de niños, niñas y adolescentes. Entonces, es algo que nosotros tenemos que ser muy claros y tenemos que ser más señaladores, ¿ya? Para poder actuar frente a este tipo de conductas delictivas o de delitos en muchos países, en la mayoría de los países. En el sector privado, establecer compromisos de alto nivel y claros para defender la seguridad de las mujeres, ¿ya? Esto en espacios en línea durante y el día después de pandemia. Nosotros tenemos una historia antes de pandemia, tenemos otra historia durante la pandemia y tenemos otra historia ahora después de pandemia. Y que esto hace que cada vez el sector privado se sienta más comprometido con lo que está sucediendo con la conectividad y cómo realmente se está mitigando. Hay una amenaza de que podamos estar otra vez, digamos, con esta parte de pandemia, o sea, que se vuelva otra vez a abrir. Entonces, ya tuvimos una primera experiencia, entonces mirar qué es lo que tenemos hoy en día y cómo defender la seguridad de las mujeres, de nuestros colaboradores, de nuestras estudiantes frente a los entornos digitales. Compartir consejos de seguridad en línea para mujeres, jóvenes, niñas y niños. Estos espacios son súper importantes. Estos espacios que brinda la academia, también hay que hacerlos en otras empresas. Es difundir este tipo de información para que todas las personas creemos una conciencia y estemos como alineados de qué es lo que está sucediendo y cómo podernos prevenir. Proporcionar procedimientos para denuncias accesibles y transparentes y su seguimiento para la violencia digital contra las mujeres y niñas. Y como les digo, esto no es solamente denuncias la parte penal. Si yo estoy en mi empresa y estoy sufriendo de un acoso cibernético y que yo sé que es en el ambiente laboral, entonces es denunciarlo, enseñarles a esas mujeres que pueden hacer esa denuncia dentro de la organización, que pueden hacer esa denuncia sin sentirse amenazadas de que les pueda suceder si denuncian, entonces las puedan correr. No, hay muchas defensas que pueden tener y que se pueden proteger frente a este pues, tiempo de violencia. Contar con normas de uso que no permiten la violencia, fortalecer las capacidades de quienes colaboran con la organización respecto a la violencia digital,
También promover campañas educativas internas en la organización para prevenir la violencia digital, incluyendo el uso de mecanismos de reporte en las plataformas de la organización, así como las herramientas para hacer frente a dicha violencia como el Desintexa, que ya hablamos que de lo que terminaba. Y pues nada, básicamente es lo que quería traerles, qué es lo que estamos viendo, qué es lo que vamos a ver en este 2024. Se vienen muchas cosas y pues esperemos que esta formación que acaban ustedes de tener hacia grandes rasgos es un tema bastante amplio, bastante extenso, pero el tiempo tampoco nos da, pero que es muy necesario que lo tengamos en cuenta. Me despido con una frase también, donde dice que, digo de que en cada clic el silencio de la violencia contra la mujer clama por una red que abrace la empatía y la justicia, uniendo corazones para erradicar el sufrimiento invisible en el mundo digital. Entonces, con esto quiero abrirles, si tienen alguna duda, si tienen preguntas adicionales, y qué es lo que realmente está sucediendo y cómo lo interpretan ustedes hoy en día. Y pues, si quieren también, nos pueden taguear en LinkedIn, pueden taguear como en el programa de Sin Violencia Digital. Pueden encontrarnos en X también y con el hashtag Sin Violencia Digital, algún comentario adicional o que quisieran ustedes saber en este proceso de cada 25 de cada mes, donde vamos a hablar y vamos a tener invitadas que hablen sobre estos temas desde las perspectivas de los distintos ámbitos que nos acompañan y que no es solamente en México, sino en muchos otros países que también nos ven en estos momentos. Y pues no sé qué me dice maestra Guadalupe, si tienen alguna duda o quedó claro como el agua o los enredé más. Maestra Nazli, y desde luego que le agradecemos mucho todos estos datos que amplían los horizontes sobre hacia dónde se tienen que dirigir las políticas gubernamentales, las políticas públicas, que luego se vuelven un instrumento legislativo. Tenemos también, pues, que trabajar más en nuestra Constitución, en las convenciones de las que México es parte y desde luego en emitir una regulación mexicana que permita que no se quede solamente en intenciones. Son muchísimos datos, realmente creo yo que es un tiempo corto para reflexionar. Desde luego que bajo la dirección del maestro Ernesto Ibarra, se siente uno muy cómodo en estos espacios creados precisamente para que académicamente podamos hablar con toda libertad de los problemas que tenemos las mujeres en este tipo de ámbitos. Y bueno, la violencia digital también, como lo mencionaba, no solamente se queda con nosotras, ¿no? Sin embargo, estadísticamente está demostrado que vamos a la alza, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hemos agotado gran parte del tiempo con toda esta información. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. Con mucho gusto puede levantar la mano y podemos atender cualquier sugerencia. ¿Sí? A ver, no veo manitas levantadas. No. Como que sí quedó claro. Bueno, es que es muchísima la información, es información estadística. Ante ello no podemos poner algún cuestionamiento porque son los números. No es una charla de opiniones, sino son los datos que dan relevancia a que necesitamos hacer algo a nivel nacional, a nivel mundial, y tenemos que ir avanzando en cuestiones ya pues concretas, ¿sí? Ahora sí que cuestiones afirmativas, dicen en la Cámara de Diputados, acciones afirmativas tendientes a tener sororidad con las mujeres que sufren algún tipo de violencia, ¿no? Con los niños, niñas, adolescentes, que nos guste o no, seguimos siendo un sector vulnerable en el país. Y yo también me preguntaba ahorita que lo decía, en la agenda pública
hasta dónde los 3 niveles de gobierno están comprometidos a aplicar lo que ya hay, porque en ocasiones no es una falta de leyes, sino de que estas efectivamente se apliquen. A la prevención también, cómo estamos formando a nuestros niños, a nuestras niñas, adolescentes, hombres, mujeres, adultos, ¿no? Miembros de la comunidad lésbico, gay, en fin, todos los que estamos participando. Y sobre todo yo pensaba, ¿qué estamos haciendo para la reinserción de aquellas personas que son violentadores? ¿Cómo los regresamos después de haber cumplido con una penalidad? ¿Realmente los reinsertamos a que su ingreso social sea de respeto hacia las mujeres, de no violencia? ¿O salen igual o peor? Que yo creo que ese es otro aspecto al que todavía no hemos ni siquiera contemplado como problema y mucho menos contabilizado o llevado a un nivel estadístico, ¿no? Entonces, le agradezco muchísimo su participación al maestro Ernesto, a la academia por propiciar estos espacios de reflexión, de diálogo, de análisis de datos, desde luego por su tiempo y porque sé que en este trabajo que nos acaba de exponer hay muchas horas de trabajo, de investigación para poder compartirnos toda su experiencia. Aquí tenemos un comentario de Marcial, dice muchas gracias por esta excelente presentación. Es un tema que nos debe de importar a todos. Creo que debemos incluir también mucho más a los hombres. Desafortunadamente, siempre somos más mujeres las que estamos visibilizando esto, ¿no? Pero como educadoras y formadoras por excelencia, pues tenemos que invitarlos a que formen parte, porque definitivamente, pues ellos también son educadores, padres de familia, hermanos, hijos, que conocen cuando menos a una mujer que ha sufrido algún tipo de violencia. Digo, lo contemplo como mujer, no como que somos las únicas, sobre todo con esta estadística que comenta del 73% de las mujeres a nivel mundial, y de ese 73%, una de cada 10. La estadística es realmente alarmante. Sí, es una estadística que cuando yo la vi me sorprendió muchísimo y que si tú empiezas a mirar en distintos países y empiezan a mirar, a sacar ese promedio, tú dices, wow, las mujeres estamos mucho más propensas a distintos tipos de violencia digital y que a pesar de que estas son las estadísticas de las mujeres que lo denuncian, imagínate las que no lo denuncian. Así es, tenemos una mano arriba de Mónica. A ver, Mónica, por favor. Hola, ¿qué tal, Nasli? ¿Cómo estás? Mónica Muñoz, de Diálogo Visual y de todo un poco, y varios programas de televisión, periodista con más de 30 años de experiencia. Ya me conoces, Nasli. Sí. Y justamente comentaba allí en el chat que hace ya muchos años a mí me pasó algo como esto y no tuve a nadie que me asesorara como veo que ya existe. Eso me da mucho gusto. Me da mucho gusto que ya haya esto, pero mi pregunta es esta. ¿Qué sugieres, Nasli, en tu experiencia, en tu conocimiento, que se haga como una solución? También, como decía la abogada, o sea, para que cada vez más hombres o más personas, porque también hay mujeres que cometen violencia digital, se concienticen del daño que hacen, porque muchas veces ellos lo hacen de manera ya inconsciente, no lo hacen consciente. Se tendrían que hacer campañas en medios, en redes sociales, dar cursos, capacitaciones. ¿Qué sugieres, Nasli? Bueno, yo siempre he sido amante de las capacitaciones, amante de este tipo de conferencias que son muy necesarias para hacer, digamos, esa concientización. Recordemos que nosotros todavía somos como esos niños que si nos lo repiten a todo el tiempo, vamos aprendiendo de forma mecánica las cosas. Y en este tipo de capacitaciones, en este tipo de, digamos, de reflexión, los hombres deben participar, porque como les dije durante la charla, los hombres y todas las comunidades, todos estamos expuestos a tener violencia digital. Y cada vez también se está evidenciando que la mujer también está ejerciendo este tipo de violencia contra ellos. Entonces,
es muy necesario crear este tipo de campañas por los medios. Hay, digamos, organizaciones que ya están juntando bastantes empresas y generan este tipo de campañas. Hay comunidades que ya están generando, digamos, no de campañas, digamos, de webinars o de capacitaciones, sino también de fotos, de videos, de un flyer, pero que haga que esto es un tema importante, que todos tenemos que estar inmersos en él y que todos tenemos que dar esa concientización y ese cuidado de que si yo si yo me estoy cuidando por los entornos digitales y si yo a ti te cuido como amiga, como prima, como sobrina, hija, hermana, entonces tú también me vas a cuidar. Y vamos formando esa cadena, que así como existen esas cadenas de auxilio en calle, también nosotros las tenemos por los entornos digitales. Entonces, sí es muy necesario, Mónica, crear estas campañas, generar de que los medios de comunicación sean más conscientes sobre este tema y que cada 25 de cada mes se haga una concientización o se haga una reflexión sobre qué es lo que sucede cada mes, qué sucede ese día, por qué nosotros estamos de naranja o por qué estamos de lila, ¿ya? Porque son los dos colores que uno por la organización, por las Naciones Unidas que fue estipulada, y hay otro color que es el lila que también muestra, digamos, la violencia contra la mujer. Entonces, es enseñarle a los hombres, nosotros por qué estamos vestidas de ese color, es enseñarle a los hombres y a todas las personas que están dentro de fomentar esa cultura. Es eso, crear cultura, fomentar esa cultura de la violencia contra la mujer en los entornos digitales y que podemos prevenirla, ¿ya? Entonces, sí es necesario y me encanta que todas estas mujeres y hay tantos hombres que estoy viendo están conectados viendo este tipo de charla y que, como dijo la maestra Guadalupe, nos falta horas para poder seguir hablando sobre esto, pero que es muy necesario tenerlas en cuenta. Muchas gracias. Gracias. No veo ninguna mano levantada. No sé si alguien más desea hacer uso de la voz. Abiertamente puede tomar el micrófono para que podamos hacer alguna otra pregunta. De antemano, maestra, muchísimas gracias. Para la Academia Mexicana de Ciberseguridad y Derecho Digital, realmente es muy nutritivo contar con la participación de usted y de todas las personas que nos están acompañando en esta, pues, media mañana ya, mediodía, que están interesados, desde luego. Muchos de los que están aquí participarán desde la administración pública, privada, como legisladores, y es importante que hagamos eco con esta información para crear conciencia, para ser empáticos, y es la única forma de ir fomentando una cultura hacia la no violencia. Entonces, yo agradezco la participación de todas y todos los asistentes y desde luego del maestro Ernesto Ibarra por permitirnos estar un rato, por crear este espacio de diálogo, de reflexión, donde podemos escuchar diferentes opiniones, diferentes voces, experiencias. Yo estoy segura que más de alguno de los que nos acompañan en este momento tiene conocimiento o de alguna manera fue víctima de algún tipo de violencia digital. Porque ya, además de tener una personalidad que es la que mostramos en la sociedad, también tenemos una personalidad digital, ¿no? Entonces, bueno, ese es otro tema, ahora sí que de análisis, cómo vamos construyendo esa personalidad digital en las redes sociales, académicas, políticas, pero que al final del día, pues también tienen un peso sobre el individuo y sobre todo sobre sus derechos humanos y la máxima protección que debemos de tener en todos los ámbitos de ejercicio de cualquier ser humano, ¿no? A nivel mundial, a nivel país, a nivel Latinoamérica. Si no hubiese alguna otra colaboración, no me queda más que agradecerle, maestra Nancy Borrero Vázquez, y al maestro Ernesto Ibarra, y a todos y todas las asistentes a este evento.
Muchísimas gracias y excelente tarde. Dígame. Muchísimas gracias, maestro Guadalupe. Muchísimas gracias al maestro Ernesto. Los esperamos todos los 25 de cada mes. Vamos a seguir en este espacio de Sin Violencia Digital. Vamos a tener una ampliación de más definiciones, de más temas, de casos que se han llegado a presentar. Y nos gustaría mucho que nos escriban en nuestras redes. Estamos en LinkedIn, estamos en X como Academia AMSID y cualquier tema que ustedes quieran que lo tomemos en cuenta, ahí vamos a estar. Y pueden seguir también en mis redes sociales. En LinkedIn estoy como Nasli Borrero Vázquez, en X estoy como @NasliBorreroV. Ahí también me pueden contactar, me pueden escribir, me pueden decir qué es lo que quieren ver en estos espacios y seguiremos presentándolos a todos ustedes. Y muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron. De verdad, fue un honor volver otra vez en estos espacios y nada, que tengan un excelente día y como digo yo, que la ciberinteligencia os acompañe. Gracias, maestra, por ese entusiasmo que usted muestra siempre como miembro de esta academia. Muchas gracias por este acompañamiento en este tema. Y claro que seguiremos trabajando, haciendo eco desde estas trincheras digitales, ¿no? Para que podamos ir logrando crear una nueva cultura de no violencia. Gracias por formar parte de la academia, por esas ganas de mostrar, de compartir todo lo que ya ha investigado con estos temas. Bueno, pues si no hubiera ningún otro comentario, les agradezco la participación, su tiempo, desde luego el interés y pues estamos en la próxima emisión de estas conferencias. Gracias a todos y excelente tarde. Creo que Marlon habría levantado la mano. A ver, ahorita me llega un mensaje. Si es así, por favor, para que tome el micrófono. No, muchas gracias. Pues por situaciones de zona cambiaria, pues entré un poco tarde, pero excelente tema. Agradezco la oportunidad que nos dan a todo el mundo. Yo soy de Guatemala y excelentes temas que fueron abordados. Los felicito y espero estar siempre continuo con la academia en todas las exposiciones que he tenido la oportunidad de estar y futuro, pues tener esta oportunidad. Muchas gracias desde Guatemala. Saludos cordiales. Feliz tarde. Muchas gracias, Marlon. Gracias, Marlon. Creo que ahora sí solo dice Julia, gracias. Bueno, muchas gracias a todos y seguimos por estos medios de reflexión y de diálogo. Gracias.